Hola, bendiciones. Vamos a ver ahora un poco más de apologética, temas de apologética. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de los dinosaurios. La era de los dinosaurios, ¿existieron o no existieron? ¿En qué tiempo vivieron? ¿Y qué pasó con ellos? Y bueno, es necesario aclarar algo. La apologética sí se basa en temas más científicos, pero a veces la ciencia se equivoca, entonces creemos que no podemos comprobar las cosas que afirma la Biblia porque la ciencia se contradice, entonces tratamos de acomodar lo que dice la Biblia a lo que dice la ciencia cuando tiene que ser al revés. La Biblia es la que tiene la razón, siempre, no la ciencia. La ciencia se puede equivocar. La ciencia tiene muchas teorías y muchas que no se pueden comprobar, entonces no tiene la verdad final la ciencia y siempre está investigando y sacan siempre nuevas cosas y dicen, no, pues es que antes nos equivocamos y la verdad es que era esto y pues entonces no tienen la verdad absoluta, solamente cuando ya es una ley, ya deja de ser teoría y entonces ya se vuelve una ley, es una verdad. Pero en este caso, y en muchos casos, la ciencia no puede comprobar, no puede repetir el evento para considerarlo ya una ley. Entonces, lo que afirma la ciencia muchas veces está equivocado, las teorías están mal y tienen que rectificar, y este es uno de esos casos. La apologética sí se basa en la ciencia, pero en la verdadera ciencia, en la ciencia que está en lo correcto, en la ciencia que está alineada a lo que Dios dice, porque Dios es el que tiene la razón. Y en este caso vamos a ver cómo la ciencia está rectificando lo que ha dicho siempre acerca de los millones de años que dicen que tienen los dinosaurios y que dicen que tiene la Tierra y que dicen que tiene el hombre. Ya está rectificando eso. Y estamos viendo entonces que la Biblia tenía razón. Vamos a empezar, les voy a presentar mi pantalla. Entonces, habíamos dicho que la apologética se trata de dar evidencias más palpables, más en el mundo natural, más en lo que la gente pueda ver físicamente. Y tenemos ahora este tema para ver qué evidencias tenemos acerca de los dinosaurios. Vamos a ver primero qué nos dice la Biblia. En Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces aquí estamos viendo que Dios creó a los grandes monstruos marinos. Esta palabra monstruos es la H, monstruo, H8577 del diccionario Strong, es tanín, por lo tanto esta palabra sí está en plural porque termina en IM. El IM es un plural en hebreo. Entonces tanim son monstruos. Y dice intensivo de lo mismo que H8565 significa monstruo marino o terrestre. Entonces aquí están los monstruos marinos o terrestres. Y por ejemplo puede ser una serpiente marina o chacal y se traduce como chacal, culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Acuérdense que las palabras en rojo no son un significado, son más bien las palabras que se han traducido al español en diferentes Biblias. A veces la ponen como chacal, a veces como culebra, a veces como dragón, a veces como monstruo marino y a veces como serpiente. Entonces esto no es una definición de la palabra, sino son las formas en las que se ha traducido. A veces en la misma Biblia en la misma traducción encontramos varias palabras diferentes para una misma palabra en hebreo.
En este caso se tradujo como monstruo marino y el significado es monstruo, nada más, sea marino o terrestre. No sé por qué le pusieron marinos, pero bueno, así lo tradujeron en la Reina Valera. En los diccionarios en donde no vienen las palabras en rojo, que correspondería el rojo a las formas en las que se ha traducido esa palabra, es después de los 2 puntos y guión. En este caso solamente vemos 2 puntos, pero en las Biblias que son en libro, no digitales, vienen 2 puntos y guión. Después de los 2 puntos y guión, vienen muchas palabras, a veces son como 50. Todas esas palabras son las formas en las que se ha traducido. No son significados ni definiciones, son las palabras que se han usado para traducir la palabra hebrea. Entonces, aquí habla de grandes monstruos. En Génesis 1:23 dice, un poquito más adelante del 21, y fue la tarde y la mañana el 5.º día. Entonces aquí nos está diciendo que en el día 5.º fueron creados los grandes monstruos. Adán y Eva, ¿en qué día fueron creados? En el día 6.º. Eso quiere decir que en la misma semana, en el día 5.º fueron creados los grandes monstruos y en el día 6.º fueron creados Adán y Eva en la misma semana. Por supuesto que en la misma semana fue creada también toda la tierra. O sea, toda la creación fue hecha en la misma semana. Y todo esto, sumando las genealogías que la Biblia marca, los años que vivieron las personas y los reyes y todas las genealogías que trae la Biblia, han llegado a la cuenta de que esta semana de la creación ocurrió hace un poco más de 6.000 años. 6.000 años entonces tendría la tierra y 6.000 años tendría el hombre también, Adán y Eva, de haber sido creados. Esto nos dice la Biblia. ¿Y qué nos dice la ciencia? Los dinosaurios existieron hace 70 a 300 millones de años. Eso dice la ciencia. 70 a 300 millones de años. Dijimos que la Biblia marca 6.000 años con las genealogías. La ciencia dice que no, que los dinosaurios existieron hace 700 o 300 millones de años. Eso quiere decir que la Tierra tiene más de 300 millones de años, ¿no? Dice también que se extinguieron antes de que existiera el hombre, hace 65 millones de años. Antes de que existiera el hombre. Entonces, dicen, los dinosaurios existieron antes de que existiera el hombre y se extinguieron hace 65 millones de años. También la ciencia dice que el hombre apareció hace 140.000 años. 140.000 años. ¿Qué diferencia tan grande de 6.000 años que dice la Biblia? Bueno, entonces la ciencia habla de una tierra muy, muy antigua. Una tierra muy vieja. ¿Por qué hablan así? Ya vimos que la prueba del carbono 14 no es confiable. Y antes que creer en la ciencia tenemos que creerle a Dios. Es cierto que también los años, bueno, el tiempo, más bien los días en los que fue creada la Tierra y todo lo que existe, algunos interpretan que pudieron ser no días naturales de 24 horas, porque para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día, entonces serían pues días de 1.000 años, ¿no? Si tomamos eso así literal, serían 7 días, cada uno de 1.000 años, o sea, 7.000 años. Que hubiera sido 7.000 años que tardó Dios en crear todo. Bueno,
Esa es una forma de verlo, pero no son millones de años como dice la ciencia. La ciencia entonces dice, el hombre apareció hace 140,000 años. Bueno, aquí tenemos un conflicto entre la Biblia y la ciencia. ¿Por qué? Primero de Timoteo 6, del 20 al 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Esto ya lo habíamos visto, este versículo, y habíamos dicho que los argumentos de la ciencia muchas veces quieren ir en contra de lo que dice la Biblia, pero nosotros debemos ver que la Biblia es la que tiene la verdad. Entonces, esta palabra argumentos en el diccionario Strong es la G477, es antítesis. Antítesis, de ahí viene nuestra palabra también, que se parece antítesis. Entonces, toda tesis tiene una antítesis. Una tesis es una afirmación y la antítesis pues es decir lo contrario. Y dice que viene de un compuesto de otras dos palabras y significa oposición. Esta palabra antítesis es oposición y esta corresponde a argumentos, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces son oposiciones de la falsa ciencia, porque también hay ciencia de Dios. Entonces aquí hay un ejemplo, dice por ejemplo, o es decir, conflicto, entre paréntesis tenemos que dice de teorías. Es un conflicto de dos pensamientos, de dos opiniones, de dos teorías o dos interpretaciones. Entonces quiere decir que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que no se deje llevar por las oposiciones o lo que causa conflicto de teorías de la fe con la ciencia, esas oposiciones de la ciencia que en ese tiempo ya había. Esta palabra ciencia es conocimiento humano, conocimiento del hombre, conocimiento del mundo, que ya se oponían a la fe cristiana, a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces hubo gente que desde ese tiempo dijo, no, pues no, estos no tienen razón, la Biblia pues no tiene razón. Más bien el conocimiento humano se los llevó haciéndolos creer y mintiéndoles, engañándoles, para que creyeran más en el conocimiento y en la lógica humana que en lo que dice la Biblia. El conflicto es, según la ciencia, la Tierra tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Y el universo, se atreven a calcular la edad del universo. Creen que tiene 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. También la ciencia afirma que los dinosaurios se extinguieron y después apareció el hombre. Entonces, no solamente tenemos que la Tierra tendría otra edad, no la que dice la Biblia, está muy lejos de ser ni siquiera 7.000 años, o sea, 4.500 millones de años, es muchísimo más. Ese es un conflicto. Y también otro es que los dinosaurios se extinguieron y después apareció el hombre. Estamos diciendo que en el día quinto Dios creó a los grandes monstruos y en el día sexto creó al hombre. Entonces son contemporáneos. Si esto fuera cierto, lo que dice la ciencia, entonces el relato bíblico de la creación sería falso. Por eso hay muchos que están en oposición a lo que dice la Biblia, porque afirman que la Biblia es pura fábula, pura fantasía, pura pues mentira, puros cuentos, historias
que no son reales por cosas como esto. Pero vamos a ver ahorita cuál es la realidad. Los argumentos de la ciencia. ¿Qué argumentos tiene la ciencia para defender que la Tierra tiene millones de años y que los dinosaurios también y que el hombre también tiene millones de años en la Tierra? Pues los fósiles que han encontrado en las capas de la Tierra, también llamadas capas o estratos geológicos. Aquí hay un ejemplo muy claro que es en el Gran Cañón, es en donde más claramente se ven las capas, se ven de diferentes colores porque tienen tierra diferente, los sedimentos son distintos y ahorita vamos a ver cómo se traduce todo esto. Entonces son colores diferentes porque son sedimentos diferentes, son tipos de tierra distintos, de ambientes ecológicos distintos. Y ahorita vamos a ver por qué. La ciencia clásica ha interpretado desde el siglo XVIII que estas capas demuestran una evolución de los animales, plantas y ecosistemas encontrados en ellas. Es una interpretación. Encontraron las capas, ahorita vamos a ver en dónde las encontraron, y dijeron, esto ha de significar que cada capa fue una evolución sobre evolución y evolución. Es una interpretación, aunque ya desde esas épocas había otras teorías, o sea, había más interpretaciones diferentes que fueron desechadas debido a que se alineaban con el relato bíblico de la creación. Es decir, había científicos creacionistas. Después solamente se le hizo caso a los evolucionistas. Y como se pensaba que la fe y la ciencia se contraponían porque decían que la fe era ciega y por lo tanto ignorante, no tomaron en cuenta esas otras teorías de las capas geológicas. Entonces, no solamente había teorías que decían, o interpretaciones que decían, esas capas han de ser una evolución. No, había otras que decían otras cosas, pero no las aceptaron la mayoría de los científicos, porque así como con Galileo Galilei, que la Iglesia Católica decía que estaba loco en la Inquisición y todo eso, pues ya después se dieron cuenta que Galileo tenía razón y dijeron, no, pues entonces la fe, que tomaron como fe las religiones, entonces la fe en cualquier cosa está mal porque no toma en cuenta la ciencia. Entonces se fue haciendo así una cultura de que la ciencia y la religión o la fe no son compatibles. Entonces los científicos empezaron a rechazar todo lo que tuviera que ver con fe, con creencias en Dios, en la Biblia. Lo empezaron a rechazar y rechazaron las teorías que sí se alineaban con una creación y no con una evolución en las capas geológicas. Esta es la columna geológica, así se llama. Es la columna de las capas de la Tierra que nos han dicho que las encontraron o hemos entendido, a lo mejor no nos lo han dicho claramente, pero nosotros hemos entendido que estas capas las encontraron así. Y ya vamos a ver que no. O sea, están los trilobites y ya saben que esos son primero los protozoos, ¿no? Que son bacterias, luego los trilobites y todos estos son organismos básicos, pero no tan sencillos. No, estos no son unicelulares, o sea, aquí son unicelulares y después brincan a organismos muy complejos que tienen ojos y que tienen órganos, que son pues ya más complejos. Entonces, de aquí brincan a los peces. Entonces hay varias capas con peces, ¿no? Y luego brincan a otro tipo bueno, aquí hay una extinción, que se dieron cuenta que hubo una extinción. Luego están ya el Mesozoico, estos son dinosaurios en el Mesozoico.
Estas son las grandes capas que tienen subcapas. Y después el Cenozoico, que es en donde están los mamíferos y está el hombre. Cada uno tiene su nombre, las capas, las subcapas. Y aquí dice supuestamente cuántos millones y billones de años tiene cada capa. Pero ahorita vamos a ver lo que nos dicen los científicos actuales. Esto nos lo contaron los antiguos científicos y nos lo creímos. Entonces dices, bueno, si empiezas a escarbar y escarbar y escarbar, te vas a encontrar con todas estas capas. Pues no. Vamos a ver. Los datos obtenidos en estas capas se interpretan y se llegan a unas conclusiones que forman las teorías. Pero nunca van a ser una ley esas teorías. Puede haber muchas teorías y nadie puede confirmar cuál es la verdadera. Entonces no nos pueden decir que nosotros estamos mintiendo cuando ellos tampoco pueden comprobar la supuesta verdad que ellos tienen. En la actualidad, o sea, ¿cuál es la ciencia actual? Esto de las capas se empezó a interpretar en 1800 y tantos, 1700 y tantos, 1800. Pero la ciencia actual, o sea, siempre hay cosas nuevas, siempre están estudiando. Y en la actualidad, desde hace 30 años, existen científicos que han estudiado las capas geológicas y les han dado otra interpretación que según ellos es más veraz y sí tiene relación con la creación de la que habla la Biblia. Sin forzar interpretaciones, han descubierto que dejarse guiar por la escritura les ha permitido llegar a conclusiones más lógicas y que concuerdan más con las evidencias encontradas que con la teoría de la evolución. O sea, las capas geológicas dicen, pues sí tiene más lógica lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia, a lo que dicen los evolucionistas. Esto lo saqué de un documental que no les puedo pasar porque es un video que tiene derechos reservados. Pues les voy a pasar unas cuantas fotos de los científicos. Y no son cualquier persona, o sea, son científicos. Aquí están los científicos participantes en este proyecto, en un proyecto especial en un lugar en Estados Unidos. Son paleontólogos, doctores en biología, hay geólogos, obviamente. Hay doctores en paleontología de vertebrados, hay postdoctorados en geología y aquí está mal, un doctor en astrofísica. Doctor en astrofísica. Entonces, todos estos científicos no son ni ignorantes ni tontos. Saben mucho, estudian mucho, son muy inteligentes y no están viéndole la cara a nadie. Entonces vamos a ver qué han investigado. En la investigación que ellos están haciendo, la gran mayoría de los dinosaurios tenía un tamaño como el que tienen ahora muchos animales, como un perro o una vaca. O sea, dicen que la mayoría de los dinosaurios medían entre el tamaño de un perro y en el de una vaca. Sí había tiranosaurio rex y todos los demás grandototes, pero eran muy poquitos. Entonces, la gran mayoría de fósiles encontrados son dinosaurios pequeños. Y ya saben que hay pequeñititos también de 10 centímetros, ¿no? Los dinosaurios eran reptiles, básicamente. Lo que estudian en los fósiles, o lo que pueden investigar en los fósiles, con los fósiles, es cuándo se formaron, en qué condiciones se formaron, cómo estaba el sedimento, o sea, la tierra, qué tamaño tenía el animal, cómo era la ecología de esos organismos. ¿Cómo era la ecología? Esto es muy importante, un ecosistema. ¿En qué ecosistema vivían esos organismos? Y a ese pasado se acercan tan solo interpretando las evidencias.
Es una interpretación de evidencias. Ellos no hablan del carbono 14 en este documental. Estoy buscando qué es lo que han encontrado ellos con el carbono 14, pero ellos no hablan de eso. Ya vimos que tiene muchas fallas, grandes fallas el carbono 14. No se puede confiar en él porque después de 60.000 años, creo, ya no tiene una veracidad. O sea, ya no se puede confiar tanto porque ya queda tan poquito carbono 14 que es muy difícil calcular más allá de 50.000 o 60.000 años. Ya les había hablado la clase pasada de eso, que el carbono 14, aparte, en años recientes no se pueden calcular fechas de 50 a 60 años por la bomba atómica, ¿no? Que alteró todo el carbono que hay en la atmósfera de la Tierra. Pues así tampoco se pueden calcular más de 50.000 o 60.000 años porque ya son mínimas las cantidades de carbono 14 que se encuentran en los organismos. Entonces no puedes decir cuántos años pasaron, ya no se puede, ya es muy difícil. Eso hablaría de miles de años, no de millones de años. Los millones de años no se pueden interpretar con el carbono 14. O sea, no se pueden datar con el carbono 14, solamente ellos están interpretando con las evidencias que encuentran, pero pues es como en la Biblia. Si uno hace una mala interpretación, aunque los datos en la Biblia estén bien, pues el resultado es erróneo, es un error, es falso y no es verdad. Entonces ellos están así, interpretan mal, aunque los datos ahí los tienen y son veraces, son reales, pero el intérprete está equivocándose. Este es uno de los científicos, es el director del proyecto Dinosaurio, se llama. Tiene ya 20 años en esta área, en esta zona de Estados Unidos. Y cada año se van todo su equipo, tienen pues un equipo muy grande de paleontólogos, geólogos, biólogos y todo lo que les dije. Un mes, cada junio de cada año, desde hace 20 años, van a este lugar en Wyoming y están estudiando los fósiles. Es un lugar en donde hay muchos, es un depósito muy grande. Sacan como cerca de 1,000 fósiles cada mes de junio de cada año. Entonces tienen una gran cantidad ya de estudios. Les fui apuntando aquí cosas que ellos dicen en el documental, ¿no? Entonces, pues les digo, no les puedo pasar el video por los derechos reservados, pero les puse aquí unos apuntes. Las características del depósito es que es un depósito catastrófico, porque estos animales fueron llevados ahí rápidamente. O sea, son miles de fósiles que han encontrado en un mismo lugar. Entonces dicen, estos animales fueron llevados ahí rápidamente, poco después que los animales murieron. Entonces toda la masa de huesos fue enterrada rápidamente. Es lo que ellos han visto en esta capa, que miren, es muy superficial. Los huesos están bellamente conservados. Están muy bien conservados, o sea, no están ni maltratados, ni deteriorados, ni erosionados. Y están así casi en la superficie, o sea, es increíble cómo las capas geológicas que les mostré, supuestamente el Cenozoico, que es este de arriba, es en donde están los mamíferos y en donde estamos nosotros. La capa de abajo es el Mesozoico, en donde están los dinosaurios. Aquí está el Jurásico, de Parque Jurásico. Aquí están los dinosaurios. Y pues resulta que no, o sea, en esta zona de Wyoming, en Estados Unidos, están ahí. O sea, dice que el director del proyecto dice que cuando fue la primera vez, cuando lo llamaron unas personas que viven por ahí, en una meseta, o sea, un lugar alto, se bajó de la camioneta y pisaba los fósiles. Dice, no,
estaba yo pisando gran cantidad de fósiles expuestos así sobre la tierra, increíble. Y dijo, no, esto no se puede desperdiciar, no se puede perder, tenemos que estudiarlo bien. Entonces empezaron a estudiar y empezaron a catalogar los huesos y los empezaron a, cada vez que localizan un hueso, se marca con el GPS cuál es la coordenada exacta en donde lo encontraron. Entonces tienen mapeado todo ese lugar y tienen miles de fósiles. Estos científicos decidieron hacer una ciencia del más alto nivel. Han determinado nuevos estándares para todo el sector paleontológico. Nadie más había mapeado con GPS el lugar en donde han encontrado cada hueso. O sea, imagínense, ellos dijeron, no, pues entonces ya cuando existió el GPS y lo pudieron usar, dijeron, bueno, vamos a establecer las coordenadas en donde encontramos cada hueso, lo vamos a poner en un mapa y vamos a poner en qué nivel de la tierra estaban. Todos los están encontrando así, o sea, sí hay unos que están enterrados, pero casi, o sea, la mayoría están así en la superficie de la tierra. Y ya después los otros paleontólogos dijeron, pues sí, nosotros también vamos a marcar con GPS, o sea, están haciendo una ciencia más moderna, más actual, con más tecnología y están obteniendo datos más interesantes. Porque todo esto se analiza. Entonces lo que han encontrado no solo tienen huesos, sino impresiones de la piel de los animales, de los dinosaurios. Tienen huellas, hay unas huellas grandotototas, huevos, este es un cascarón de huevo, del tamaño de un balón, de algunos huevos con embriones adentro. Y también tienen excrementos fosilizados. ¿Qué significa esto? O sea, todo esto ellos lo interpretan como que fueron puestos ahí todos este grupo de animales, así en grupo, un gran grupo de dinosaurios. Si hay excrementos fosilizados, o sea, ni siquiera se hicieron polvo. Fueron enterrados de una manera muy rápida. Fue muy rápido, así, algo pasó y los dejó ahí. Y, o sea, ya muertos, los aventaron ahí, ya estaban muertos. ¿Qué fue? No fue el asteroide, porque también eso, el asteroide es una interpretación, dicen, el asteroide que cayó o el meteorito que cayó en Yucatán, en la península de Yucatán, ese ha de haber matado a los dinosaurios, pero tampoco tienen pruebas, son puramente interpretaciones y teorías, ideas que alguien se saca de la manga, porque estos dinosaurios están ahí, o sea, no hay, si hay una capa que indica que la Tierra se llenó de humo a causa de ese gran asteroide, sí la hay, pero no está ahí en la superficie. ¿Qué hacen esos dinosaurios ahí? Entonces, en la capa en donde está el humo o las cenizas que causó el asteroide, el meteorito, están abajo, están adentro de la Tierra, están en una capa más adentro. Quiere decir que estos dinosaurios no se murieron con ese asteroide. Eso no es cierto, y no hay cenizas ahí donde están investigando estos paleontólogos, no son cenizas. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que llevó a un grupo de animales, a un grupo de dinosaurios muertos, porque ya todos quedaron muertos y los aventaron ahí? ¿Qué fue? Vamos a ver, cuando se nos presenta el desafío de compatibilizar la ciencia con la Biblia o al revés, que dices, bueno, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué le contesto? ¿No? ¿Qué le digo? Si es cierto que los fósiles existen, si es cierto que tienen millones de años, pues ya vimos que no, que eso no lo pueden confirmar el carbono 14. Pero ¿qué les decimos si los dinosaurios existieron y cómo? O sea, es imposible que los seres humanos hayan vivido con los dinosaurios, pues los dinosaurios los acaban, o sea, la especie humana se extingue si hay dinosaurios. Bueno, ya vamos a ver qué pasó. Entonces, cuando se nos presenta el desafío de compatibilizar la ciencia con la Biblia o al revés, debemos pensar primero si los datos que nos da la ciencia
son realmente correctos. No porque sea ciencia, tiene que ser todo verdad lo que dicen. No, la ciencia se ha equivocado muchas veces y tienen que corregirse. Y se corrigen, sí se corrigen. Si los datos son correctos, lo que nos dice la ciencia, debemos entonces preguntarnos si esos datos están siendo interpretados de forma razonable y lógica. Entonces, la ciencia sí tiene datos, pero hay que ver si la interpretación está bien o está mal. O sea, si es lógica, si es razonable, o si no lo es. O si a lo mejor la Biblia sí la confirma o no la confirma, ¿verdad? Si existen interpretaciones alternativas, debemos también pensar, bueno, esta es la interpretación que me están dando estos científicos, pero vamos a ver si hay otras interpretaciones alternativas, porque a lo mejor esta no es la buena, a lo mejor la teoría del otro científico es la buena. Y también debemos preguntarnos si lo que creemos es una tradición solamente o está realmente basado en las escrituras. Aquí ya es al revés. Si nosotros estamos equivocados en nuestra interpretación bíblica, entonces a lo mejor la ciencia tiene razón. Entonces tenemos que preguntarnos de los dos lados. ¿Nosotros estamos interpretando mal la Biblia o ellos están interpretando mal sus datos? Puede ser cualquiera de las dos. Si alguien nos presenta evidencias científicas que pretendan negar lo que creemos, no debemos ignorarlas, debemos investigarlas. O sea, no porque yo diga, no, yo soy cristiana y no te voy a pelar, no te voy a hacer caso, no voy a hacer caso si me dices que hubo dinosaurios, yo no quiero hablar de eso. Yo nada más creo que Dios creó la tierra y ya no me interesa. No hay que ignorarlo, porque entonces, ¿cuál es el testimonio que vamos a dar también? Tenemos que investigarlo. Si nos están diciendo, oye, es que aquí la Biblia dice esto y la ciencia dice esto, bueno, pues déjame investigar, ¿no? Y te digo qué es lo que puede estar pasando. Uno de los grandes problemas es que la fe se convirtió en sinónimo de ignorancia. La religión católica se opuso a Galileo Galilei y a otros científicos porque decían cosas diferentes a las creencias de ese tiempo, como que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. O sea, la religión creía que que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no, era al revés. Hubo una ruptura entre ciencia y religión, porque las personas que tenían religión la defendían de forma ignorante y dogmática. Un dogma es algo que se debe creer sin preguntar. Un dogma de fe en la Iglesia Católica es tú créelo y no preguntes por qué, pero así es, tú créelo. Así que la ciencia se fue desarrollando en oposición a la fe. Entonces decían, bueno, la ciencia no se puede conjugar con la fe porque son opuestas. Así se fue desarrollando la ciencia, alejada de la fe o de la religión, en este caso la católica. Tampoco se deben forzar las evidencias científicas y las interpretaciones para que correspondan con la escritura. O sea, no tenemos que forzar ni la escritura para que corresponda con la ciencia, ni la ciencia. O sea, las evidencias científicas no tenemos así que a fuerzas torcerlas para que interpreten o para que nos digan que la Biblia tiene razón. No, la verdad no debe ser forzada, porque a su tiempo llegará la interpretación correcta. A lo mejor ahorita decimos, no, pues quién sabe, ¿por qué dice la ciencia esto? Pero alguna vez lo sabremos, la Biblia debe tener razón. Y sí, algún día lo sabremos. La ciencia se dará cuenta que la Biblia tenía la razón. Estos científicos paleontólogos de este proyecto son cristianos. Ya hasta después me di cuenta que sí son cristianos. Dicen que son creacionistas porque creen en la creación y que no están de acuerdo con la teoría de la evolución. Se han dado cuenta que las evidencias que tienen de los fósiles y de las capas geológicas los llevan a pensar que la creación es real, es verdadera.
porque no les, ahorita vamos a ver por qué no, esas evidencias demuestran que es una evolución, no lo demuestran. Aseguran tener ayuda de la Biblia porque se quitan de la cabeza una presuposición que guía a los científicos a ver solamente lo que les dicen que deben ver. Pues sí, los nuevos científicos paleontólogos, geólogos, ¿qué les enseñan? Estas son la evolución, cada capa te está mostrando la evolución de los seres vivos, de plantas, de animales. Entonces, ¿qué ven? Pues solo ven eso y nunca piensan en que puede ser otra interpretación. Así han podido entender muchas de las evidencias que se encuentran en los fósiles. Estos científicos han podido entender bien las evidencias que están encontrando y dicen, pues sí, esto corresponde a una creación, no a una evolución. La Biblia les da una guía más real de la interpretación de esas evidencias, pues las ven con una visión diferente a los evolucionistas. Pues sí, los evolucionistas solo piensan evolución, evolución, evolución. Y no, estas personas están diciendo, no, yo me quito de eso de la cabeza y empiezo a ver las evidencias desde cero y a ver qué me están diciendo. No estoy con el pensamiento de que es evolución, es evolución. Entonces, en realidad ven que mucho de lo que decía la ciencia acerca de los dinosaurios no tiene sentido y que en realidad apoya en lo que dicen las escrituras. O sea, las evidencias apoyan lo que dicen las escrituras. Mientras más estudian, se dan cuenta de que la visión evolutiva naturalista no es correcta. Y bueno, vamos despacio, paso a paso. Estamos viendo las evidencias que han encontrado. Ya las vamos a estar explicando detalladamente un poco más adelante. En el Gran Cañón, en Estados Unidos, se pueden estudiar muy bien las capas de la Tierra. Se llaman capas sedimentarias porque se fueron acumulando una sobre otra. El modelo estándar de la geología, o sea, los geólogos antiguos, dice que estas capas se acumularon durante millones de años, lentamente y gradualmente, y a veces los fósiles se depositaron en ellas, a veces, no siempre. Dependiendo del tipo de sedimento es si se pueden depositar o no, dependiendo del tipo de piedra, de roca, de tierra. Entonces, estos son lo que dicen los geólogos desde el año 1700. Que las encontraron y dijeron, bueno, las empezaron a encontrar, porque cada capa la encontraron en diferente lugar. Y después las formaron así como ellos quisieron. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, esta es la teoría de los primeros geólogos de hace cuántos años, muchos años. El modelo estándar, entonces, de la geología dice que estas capas se acumularon durante millones de años, lentamente y gradualmente. No tienen una forma de saber cuántos años pasaron para que cada capa se formara. No tienen manera de saberlo. Los sedimentos son diferentes y entonces dicen, pues se fueron acumulando durante millones de años, es una interpretación. Lenta y gradualmente, y a veces los fósiles se depositaron en ellas. Entonces aquí están las capas muy visibles en el Gran Cañón. Muy, muy visibles. Es en donde más se pueden estudiar. Pero más que nada aquí estudian sedimentos, no dinosaurios, sino sedimentos nada más. A estas capas se les llama la columna geológica, que ya la vimos en el dibujito anterior, que es una serie de estratos de roca y sedimentos. A cada capa se le ha dado un nombre y cada capa tiene fósiles únicos en ella. Entonces, la capa del Mesozoico tiene unos fósiles que son muy diferentes a los del Cenozoico. Cada capa tiene sus propios animales, sus propios fósiles de plantas y animales, seres vivos. Y la siguiente capa es muy distinta.
tanto en sedimentos como en animales y seres vivos. Son muy diferentes. El registro fósil es la manera en la que se refieren a los diferentes tipos de fósiles. Entonces, van registrándose los fósiles, así se dice. La capa geológica es el registro fósil, cómo se fueron depositando en cada capa los fósiles, encontrados en toda la Tierra y a las capas donde los encontramos. Entonces, ese es el registro fósil. Diferentes capas se han encontrado en diferentes lugares de la Tierra. Vamos a ver ahorita. Aquí más o menos podemos ver la tabla geológica. Esta sería la capa más profunda. Aquí lo tenemos al revés que el dibujo de acá. En este dibujo, la capa más profunda pues es la de hasta abajo. Y hasta arriba estamos nosotros. Pero en esta ilustración estamos viendo la capa de hasta arriba es la más profunda. Esta capa es la más profunda. Entonces hay diferentes nombres. Está la era jadeana, según. No saben qué periodo fue. ¿Qué especies había? Tampoco saben. ¿Qué especies habían? Tampoco saben. Saben que había volcanes. Y estadio evolutivo, no existe la vida en la Tierra, hay erupciones volcánicas, la lluvia enfría la superficie del planeta y hay formación de océanos. Eso ellos se lo imaginan. La era arqueana tiene metanogenes, bueno, unos nombres muy raros, cianobacterias, presencia de oxígeno en el aire. Eso pues se lo imaginan. Es una teoría. La era proterozoica es la de los protozoos. Criogénico ediacárico. Entonces aquí dicen, aquí había bacterias, células complejas. La Tierra estaba helada y las criaturas pluricelulares, o sea, había unicelulares, había eucariotas, que son células complejas, y había criaturas pluricelulares, o sea, ya había criaturas con muchas células, según ellos. Esta es otra capa. Ahorita vamos a ver que estas capas las interpretaron como si fuera una evolución y no fue así. La paleozoica, la capa paleozoica, tiene varias subcapas: el cámbrico, el ordovíxico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Estas subcapas están en esta capa paleozoica. Hay conchas, en esta capa hay conchas marinas, huesos y dientes marinos, hay vertebrados marinos, hay plantas terrestres primitivas y gusanos, todo esto es en el agua, peces óseos, tetrápodos, y hay también anfibios y reptiles del agua. Encontraron bosques, moscas, reptiles medio mamíferos, o sea, que son reptiles y que son mamíferos, según esto, ¿no? Y la Pangea, ¿cómo saben? Pues quién sabe. Se lo imaginan. Es una teoría. Luego aquí está la capa mesozoica, que dicen que es una era, la era mesozoica, en donde está el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Aquí tenemos los primeros dinosaurios, según ellos. Son pequeños mamíferos, ictiosaurios. Los dinosaurios dominan la tierra, los pterodáctilos dominan los cielos. Y los últimos dinosaurios, insectos sociales, flores, pájaros y monocotiledóneas. Es lo que han encontrado en esta capa, en la capa mesozoica. Entonces aquí están los dinosaurios. De esta capa a la siguiente, que es la cenozoica,
Fíjense cómo no hay una capa que demuestre, bueno, esta fue una extinción, ¿no? Los extinguieron los dinosaurios y todos los animales, casi todos los animales, pero los grandotes se extinguieron. Y luego siguieron los mamíferos, o sea, estos eran reptiles y estaban en toda la Tierra, según esto. Y acá eran ya mamíferos. En esta capa, en la Cenozoica, encontraron mamíferos actuales. Y hay el periodo terciario y el periodo cuaternario, donde ya está supuestamente huesos humanos. Dice que los mamíferos aumentan de tamaño, las ballenas regresan al océano, la evolución de los caballos en América, migraciones de los simios, es lo que han encontrado. Primeros seres bípedos y primeros humanos, según ellos. Extinciones de megafauna, hay una capa que les demuestra que hubo una gran extinción de fauna. Y el origen de la agricultura y la ganadería, primeras civilizaciones humanas, globalización, incremento de los niveles de dióxido de carbono. Bueno, así están las capas como las encontraron, más o menos, ¿no? Y luego interpretaron, bueno, de aquí evolucionó para acá y evolucionó para acá. Y luego se extinguieron estos y luego de repente aparecieron estos. ¿Y de dónde salieron estos? ¿Y de dónde salieron estos? Porque de los peces a los dinosaurios no hay algo intermedio. Y de los dinosaurios a los mamíferos no hay algo intermedio. Entonces vamos a ver realmente cuál es la verdadera interpretación de estas capas. Más adelante. Vamos despacio para que lo puedan entender bien. A lo mejor, como es mucha información, tenemos que ir lento para que si se encuentran con un geólogo o un paleontólogo muy sabiondo, sepan qué contestarle y que él vea que también hay otros científicos que pueden estar mejor preparados que él o que ella, que tienen teorías que sí se alinean con la Biblia. Bueno, seguimos en las teorías anteriores de la geología antigua, ¿no? Vamos a decirle. Aquí también están las eras, supuestamente porque encontraron así las capas. Entonces, la capa de hasta abajo, a ver, más grande para que la vean. La capa de hasta abajo que le pusieron era arcaica o agnostozoica. Aquí no saben nada. Dicen, no había vida, ¿no? O sea, estaban los volcanes nada más. Luego las plantas unicelulares. Esta fue supuestamente una capa que encontraron. Luego la era proterozoica, otra vez estamos viendo los protozoos, gran actividad volcánica, plantas y animales rudimentarios. Esto es lo mismo, pero explicado diferente. La era secundaria o paleozoica es la edad de los peces, los trilobites, y dicen que tiene 360 millones de años. Eso es otra capa de peces. La siguiente capa es la de los reptiles, dinosaurios. La siguiente capa es la terciaria o cenozoica de los mamíferos. Hay animales y hasta arriba el hombre. Entonces dijeron, todas esas capas son eras. Entonces es la evolución, debe ser. Pues si no, ¿qué es, no? Eso dijeron los antiguos geólogos. Existen capas dentro de las capas, ya vimos, ¿no? Resulta que los nombres dados a las capas geológicas fueron dados según los lugares donde se encontraron. O sea que cada capa tiene nombre por el lugar en donde se encontró. Cada capa se encontró en diferente lugar de la Tierra, del mundo. A ver, no existe un lugar en donde la columna geológica, esto lo saqué del documental, así lo dijeron. No existe un lugar en donde la columna geológica se haya encontrado completa, sino que se han encontrado las piezas en diferentes partes del mundo y después a alguien se le ocurrió juntarlas. Y entonces ya hicieron una columna de capas geológicas y según ellos, así ya fue la evolución. Háganme el favor. A ver, aquí la voy a tener que hacer grande porque no se ve.
Aquí tenemos una columna geológica y tenemos que el periodo paleozoico está dividido en varias capas. El cámbrico, por ejemplo, el periodo cámbrico, se llama cámbrico porque se encontró esta capa, subcapa, se encontró en Gales, el Reino Unido. El ordovícico se encontró en una tribu celta de Gales. No, es el nombre de una tribu celta de Gales, también se encontró en Gales. El silúrico también en Gales, el devónico se encontró en Devon, Inglaterra. El carbonífero, hay depósitos de carbón en muchos lugares y se llama pues carbonífero porque no porque haya sido una época de carbón, sino que hay muchos depósitos en donde han encontrado carbón y se llama carbonífero. El pérmico porque se encontró en Perm, un lugar en Rusia. A ver, ¿y quién les dijo que esta iba abajo y luego esta arriba y esta hasta arriba? Pues nada más lo supusieron. El Mesozoico tiene estas subcapas, el Triásico. Se llama Triásico porque tiene 3 tipos de depósitos diferentes. Pueden ser sedimentos o pueden ser fósiles o pueden ser plantas. El Jurásico se llama Jurásico porque la encontraron esta capa en las montañas Jura, en Suiza. O sea, en las montañas, y lo ponen como una capa de la tierra, o sea, de abajo, no de la montaña, de arriba. Bueno, a lo mejor lo encontraron en la base de la montaña, ¿verdad? Bueno, el Cretácico. Se llama Cretácico porque tiene depósitos de tiza. Y la creta es un tipo de tierra. Y se encontró, esta capa se encontró en Bélgica. A ver, entonces acá dice lo que ya les dije. Cámbrico, se llama cámbrico porque Cambria es lo que ahora, era lo que ahora es Gales. Gales se llamaba Cambria. Como la encontraron en Cambria, en Reino Unido, Cambria, pues se llama cámbrico. No tiene nada que ver con animales, ni con fósiles, ni con fechas, ni con evoluciones, ni nada. Por lo tanto, cámbrico significa fósiles de Cambria o de Gales. El pérmico en Rusia, en los montes Urales. En los montes Urales también, la verdad no investigué si en los montes arriba o abajo del monte. En la capa Mesozoico se encuentra la capa llamada Jurásico, famosa por la película Parque Jurásico, y debe su nombre porque la encontraron en las montañas de Jura, en Suiza, otras montañas. El Cretácico, porque Creta es un carbonato cálcico terroso, y esa capa la encontraron en Bélgica, o sea, son diferentes lugares, y luego la armaron como quisieron. Solo el Paleoceno y el Oligoceno, esto lo dijeron en el documental, no lo estoy yo deduciendo, ellos lo dijeron. Solo el Paleoceno y el Oligoceno deben su nombre a los animales vivos encontrados en ellas. Bueno, el Paleoceno y el Oligoceno, 2 subcapas que sí tienen que ver con los animales encontrados en ellas, pero animales vivos, no eran ni siquiera fósiles. Todas las demás capas deben su nombre a lugares. El Paleoceno creo que son plantas. Bueno, todas las demás capas deben su nombre a lugares. No tienen nada que ver con una evolución, son lugares. En realidad tienen que ver con extinción, no con evolución. Eso explican los nuevos geólogos. Esas capas te están diciendo qué animales se extinguieron en un momento y arriba se depositaron otros que se extinguieron o que se murieron. Luego arriba se depositaron otros que también murieron. ¿Y por qué? ¿Cómo murieron? Y bueno, quédense con eso en la mente. Ya hasta aquí llegamos ahora, ya se acabó el tiempo y además ya es mucha información, así como que para que el cerebro nos dé vuelta. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Número 1, que esas capas geológicas en las que se apoya la teoría, una de las teorías de la evolución,
no demuestran ni el tiempo de los fósiles ni una evolución como tal. No hay evidencia de una evolución, ni siquiera hay evidencia de que tengan millones de años. Entonces eso ahorita los científicos están aceptando que no es real. No es una evidencia clara y tangible, sino que son interpretaciones, son pensamientos y son teorías de ciertas personas que no corresponden al relato bíblico, pero que hay otros científicos que sí están viendo y interpretando esas capas de una forma más libre, sin tener que sacar a fuerzas que eso es una evolución. Entonces están dando cuenta que esas capas geológicas fueron colocadas ahí rápidamente y fue muy drástico el cómo se fueron posicionando esos animales muertos y esos sedimentos diferentes, de ecosistemas diferentes. Ahora la incógnita que nos queda para la siguiente clase es cómo llegaron a formarse capa sobre capa de animales diferentes, de grupos de animales y de ecosistemas muy diferentes, una sobre otra y muy rápidamente. Uno de los científicos dice que eso pudo haber ocurrido en menos de un año, o sea, rápido, menos de un año. Y bueno, ya veremos qué es lo que ellos sacan en conclusión, cómo es que llegaron así esas capas, una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. En diferentes partes del mundo, porque ya vimos que la columna geológica no está completa en ningún lugar. Encontraron una capa por acá, una capa por allá y otra capa por allá. Entonces, lo que sí demuestran esas capas, lo vamos a ver la siguiente clase. Bendiciones, nos vemos.